Sin ninguna duda, para mí el estreno de la semana es la película española Perdiendo el Norte. Vamos a iniciar así todo el capítulo de estrenos por muchos motivos. Yo creo que es dificilísimo hacer una comedia que resulte, que vaya a un público muy amplio, pero cuando resulta, y puede ser el caso de Perdiendo el Norte, hace que la gente acuda. Y como decía su propio director, con que sean 2 apellidos vascos, no los 8, ya sería suficiente, ¿no? Bueno, pues eso puede pasar. Yo creo que siempre el mejor drama o los elementos de drama puede ser luego la mejor comedia, porque la comedia en sí, uno se ríe de las desgracias a veces ajenas y de la desgracia que le pasa a nuestros congéneres, bueno, pues en el día a día. En Perdiendo el Norte se cuenta una historia muy particular, muy dura por otro lado, porque está ocurriendo desgraciadamente todos los días en España, en nuestro país, en el que, bueno, pues jóvenes que están preparados, que se supone que tendrían que tener una mayor salida laboral, no es así, y emigran a países como Alemania, donde se les promete el oro y el moro, porque hay programas de televisión que, bueno, que hasta en Kuwait se vive como, vamos, como Dios, o sea, que no sé qué hacemos en este país si no nos vamos fuera. Eso les anima a emprender ese viaje a Alemania. Claro, el trabajar en un kebab no era su objetivo, ni lo que les va a pasar tampoco es su objetivo, pero eso lo tendréis que ver en el cine. Así suena Perdiendo el Norte. Pues aquí estoy, en Berlín. ¿Y por qué elegiste Alemania? Bueno, por la comida y por el clima. Entre los alemanes que se van a Mallorca y los españoles que emigran aquí, nos va a tener más cuenta cambiar el nombre a los países. Que para servir cervezas a guiris me quedo en un chiringuito en España. Si no sabes alemán, esto es lo que hay. Ponen mix. Si no sabes alemán, esto es lo que hay. Y es verdad. Si no sabes alemán o no sabes inglés o árabe, ya es difícil escabullirse. Bueno, el responsable para bien y para mal es Nacho García Velilla, que le tengo a mi lado. Hola, Nacho. Hola, bienvenido de nuevo. No te veía desde que se mueran los feos. Sí, ha pasado tiempo. En Málaga, y la verdad es que arrancó muy bien. Un día lluvioso, ¿te acuerdas? Que dicen que luego la lluvia da buena suerte, pero Sí. el estreno fue mojados por agua y con catiuscas. Sí. Día. Ha pasado. Ha pasado, pero funcionó estupendamente. Y tengo la suerte de tener a 2 de sus protagonistas también en el estudio, que están espléndidos. Yo creo que es la primera vez que se meten en comedia, en una comedia complicada a la hora Parece todo muy fácil hacer comedia, pero tiene su aquel. Blanca Suárez, buenas noches. Buenas noches, ¿qué John tal? González, buenas Hola, noches. buenas noches. Yo os decía que Nacho os lo ha puesto difícil, es decir, al lado de monstruos de la comedia como Carmen, como Javier, como Julián, bueno, facilito nos lo ha puesto. Bueno, ¿no? realmente eso se traduce a fácil, ¿no? Porque estos grandes cómicos lo que hacen es hacerlo de una manera tan sencilla, que te lo sirven en bandeja de una manera tan sin esfuerzo, ¿no? Que parece que no hacen ningún tipo de esfuerzo, que por supuesto que lo hay, pero manejan tan bien, como tú has dicho, la comedia, que eso hace que a nosotros pues nos salga también, entre comillas, pues fácil, ¿no? Nos guíen, ¿no? Como grandes maestros que son. Uh-huh. ¿A ti ha sido fácil, Blanca? Ha sido fácil por lo que ha contado John, porque te rodeas de un equipo que te echa una mano en los momentos que estás así un poco más indefenso, porque yo creo que la comedia es un género muy, muy, muy complicado y que abordarlo desde un sitio correcto y hacerlo bien, pues es complicado y da a veces un poco de miedito. Te voy a hacerle la pregunta a Nacho. Cuando viene el guión y os dicen es una comedia, o vuestros representantes, o que nos diese el guión, ¿da miedo? ¿Os extraña? ¿Qué pasa? Yo creo que de entrada te pones muy... yo quería trabajar con Nacho porque había visto sus películas y me gustaba mucho lo que hace. Sabía el resto del reparto y me gustaba también mucho también. Y yo creo que cuando, en mi caso por lo menos, cuando recibo el guión es como que te pones muy contento porque dices, qué bien, una comedia, que me gusta mucho el tema, el personaje me encanta, todo es súper positivo. De repente empiezas a trabajar en el guión y dices, ay, Dios mío, que esto no es tan fácil como yo creía, que esto se complica. Entonces, yo creo que es ahí cuando entra un poco ya cuando empiezas a escarbar en el guión. Pero bueno, más que, como bien ha dicho Blanca, que tiene toda razón, pero sobre todo ese al final, más que el género, sino la gente que te rodea, que sea gente humana, que en este caso lo ha habido, un gran comunicador como ha sido Nacho, y creo que es más importante este factor, ¿no? Que ya el género en sí,
que te lo hagan fácil la gente con la que vas a enfrentar el proyecto. Nacho, una de las cosas que más cuidas, tanto en la serie de televisión, recordamos Siete vidas por poner un ejemplo, pero que siempre es recurrente, pero tanto en Fuera de Carta como evidentemente que se mueran los feos, es el reparto. Es decir, incluso siempre das oportunidad a gente que el público no ubica en comedia a la hora de... Ya pasó en Que se mueran los feos con Hugo, que normalmente no le tocan las comedias y le tocó un papel muy divertido por otro lado. ¿Cómo surge todo este reparto? ¿Cómo piensas en ellos como pareja? Evidentemente Julián, etcétera, etcétera, ¿no? Es conforme vamos escribiendo. Conforme vamos escribiendo, vamos poniendo caras. De inicio, pocas veces tenemos alguna o una, pero realmente conforme vas escribiendo, vas conociendo al personaje que vas creando, pues vas poniendo caras, ¿no? Y a mí lo que me gusta es el actor que además siempre hemos tenido en España, que trabaja con mucha verdad, que trabaja con mucha claridad y que no se despega para hacer comedia no se despega de la historia, ¿no? Y yo lo que había visto tanto de Jon como de Blanca es que trabajan con mucha verdad, trabajan con el estómago, no se despegan, y cuando tú ya tienes eso, creo que puedes meterte en cualquier género. Entonces, más técnico o menos técnico, pero si tú trabajas desde la verdad en la historia, para adelante. Has hablado muchas veces que el referente de Perdiendo el Norte podría ser, evidentemente, Vente a Alemania, Pepe. Y el propio Sacristán dice, yo retomo de alguna forma el personaje que interpretaba, yo iba y ahora me quedo y recibo a los nuevos bastante atónitos después de tantos años volver otra vez a la misma situación que planteaba esa película magníficamente interpretada por otro lado por Landa y por Sacristán, y un reparto estupendo, ¿no? Sí, había un reparto. ¿No es lamentable tener que volver a contar esta historia? Tremendamente lamentable, sí. Es que 40 años después estemos contando la misma historia y que nuestros, digamos, la juventud de hoy en día está haciendo el mismo viaje que hizo sus abuelos con las maletas de cartón. Volver a revisar esa historia es muy triste, porque además las expectativas que tienen ellos con su formación, pues va acorde a su formación, son expectativas muy altas. Y claro que hay una minoría que le va muy bien, pero como ha sido tan masiva esta huida, pues hay una mayoría que no le va del todo bien, ¿no? Y en cuanto a Sacristán, es que fue un placer, un honor, y me quedo sin palabras con todo lo que diga, ¿no? Y además, yo cuando le llamé le dije, mira, José, tú plantéate que un personaje de Vente a Alemania, Pepe, se ha quedado allí, y 40 años después está asistiendo a esta segunda jornada, ¿no? Y me gustaría contar con ese punto de vista tuyo y con esa voz tuya que dice las cosas de esa forma tan contundente que a nadie le pasan desapercibidas. Como dice, yo siempre le digo, me das miedo cuando te... Blanca y yo nos han preguntado muchísimo qué referentes habéis cogido, si conocíais a gente de este tipo, y más o menos habéis respondido que a lo mejor directamente en tu caso creo yo que sí, que has conocido a alguien, pero es algo que estamos viviendo desgraciadamente en el día a día y no hace falta conocer a nadie para saber que existe una situación muy dura, que en el caso de los actores a lo mejor es menos porque eso os abre mercados a la hora de trabajar en otros países, pero la gente que se obliga a poder salir fuera para conseguir un trabajo y ponerse la piel de esos personajes y luego hacer comedia era complicado, pero lo habéis hecho desde el respeto y eso está muy claro, ¿no? Hombre, yo creo que era básico trabajar desde el respeto porque creo que todos las personas que hemos participado en esta película somos conscientes de que es un tema bastante peliagudo. Y se trata de jóvenes pues que al fin y al cabo se tienen que ir de casa, ¿no? Para no irse de casa, sino tienen que irse de su país para buscarse la vida de una forma digna, entre comillas, e intentar trabajar de lo suyo y en trabajos acorde a su currículum. Y yo creo que en mi caso sí tengo muchos amigos que están fuera en esta situación tan mala, y otros amigos que están en una situación muy buena, o sea que son afortunados. Pero bueno, sí, creo que nos rodean casos muy cerca. Tu personaje, además, Jon, deja una novia, unos padres a los que tiene que engañar porque no les quiere hacer sufrir, un amigo pesado que tiene que llevar a cuesta como una auténtica losa. En fin, que al pobre y encima se encuentra con una chica que lo único que tiene es problemas y le chilla continuamente y se enfada con él, ¿no? Sí, la verdad que este tipo que en principio no ha salido de su habitación estudiándose para tener esas dos carreras, ese máster, ¿no? Que ha pisado un poco la calle de repente y lo deja todo, ¿no? En España para irse allí a luchar por sus sueños, ¿no? Y llega allí pensando que se va a comer el mundo, y es gracioso, ¿no? Ver cómo lo bien que lo ha escrito Nacho, ¿no? Cómo el mundo acaba
comiéndoselo a este chaval. Pues para empezar, que muy preparado que estés, si no manejas el idioma del país al que vas a ir, mal lo tienes. Y sobre todo el alemán, que es tan complejo y tan difícil que hay gente españoles allí que nos decían que para tener un cierto nivel y hablar de manera fluida con los alemanes, tenían que estarse allí estudiando como casi 3 años, ¿no?, de alemán, es que no es un idioma, no es como el inglés, el francés, el italiano, otro, no sé, idioma, es un idioma muy complejo. Como Nacho lo tiene que saber, yo desgraciadamente lo digo porque lo pasó fatal, tuve un familiar durante muchos años en la época, hace 40 años, claro, cuando emigraban a Alemania, que se fue a Alemania, no sabía el idioma y se tiró 20 años en Alemania sin aprender nada de alemán. Sí, sí, Porque, o sea, ni tenían opción, ni tenían escuelas, ni tenían dinero, con lo cual su trabajo era de limpieza, porque los peores trabajos... Es un poco lo que os pasa a vuestros personajes, que os tocan trabajos de cuarta, vamos a decirlo así, para poder sobrevivir, te da para sobrevivir, no para y suerte vivir. han tenido en realidad de conseguir un trabajo de cuarta, que lo malo no, hay otros casos que hay gente que acaba durmiendo en la calle, pues no, creo que la idea de hecho, Nacho, ¿no?, parte de... No, nosotros cuando nos pusimos a escribir, lo primero que hicimos, yo de cualquier historia, porque parece que la comedia no hay que tomársela en serio, creo que es todo lo contrario. Nosotros siempre escribimos un guión, pues en el caso de Los Feos estuvimos escribiendo en una granja de vacas ahí, mientras nos explicaban un poco cómo funcionaba todo. Y así. Y sobre todo vivir con esa gente que es la que tú vas a contar la historia después, ¿no? En el caso de Perdiendo el Norte, el proceso es muy, muy parecido. Lo primero, antes de ponernos a escribir, hablamos con... Pero yo creo que 100 y pico. Incluso hicimos un cuestionario que mandamos a chavales que estaban ya buscando salida en Alemania para que nos contaran qué era lo más complicado, cuál había sido las principales barreras, cómo era su día a día. Y ya luego incluso dijimos, oye, pero necesitamos ese personaje de la antigua migración, de la primera hornada española, y empezamos a hablar con gente de la primera hornada, ¿no? Tanto los que habían vuelto como gente que se había quedado allí. Y era curioso, y además eran historias que te llegaban al corazón, pero de la forma en que fueron, incluso los vagones, ahí era poco menos que ganado, que llegaba ahí para trabajar, hacer trabajos durísimos, y el nivel de integración lo consiguieron muchísimos años después, porque claro, la preparación que tenían ellos era gente normalmente de ambiente rural, que iba sin muchos conocimientos, y por supuesto los idiomas para ellos era una cosa que ni soñaban con tenerlo ahí. En Perdiendo el Norte se apuntan las cosas, evidentemente, pero lo que vamos es a sonreír. O sea, el drama lo pensamos cuando uno ve la película, en lo que están sufriendo algunos de los... Sí, que es una comedia, chavales. Que parece que estamos aquí. No, claro, por eso te digo. Pero el personaje de Blanca quería unirlo a eso porque desde el minuto cero, desde el primer momento en que sale Blanca, sufre. Y sufre. Y sufre. Y sufre. Es un personaje siempre al borde de un ataque de nervios, ¿no? Me refiero, homenajeando un poco a Pedro, ¿no? Pero es verdad, o sea, la pobre no tiene un minuto de respiro, ni no siquiera cuando puede encontrar, entre comillas, veremos si acaba o no con John, el amor de su vida. Es tremendo esta pobre lo que sufre. Yo creo que también lo que la pasa es que, o sea, acaba siendo como una pescadilla que se muerde la cola, o sea, la pasan muchas cosas malas, pero ella también repite mucho que la pasan muchas cosas malas. Entonces creo que cuando no paras de repetir que por qué me pasan tantas cosas malas, nunca te va a pasar nada bueno. Entonces como que si lo dices, como que más lo atraes. Entonces yo creo que ella ha estado todo ese tiempo en ese bucle. Pues lo estuvo en el trabajo, lo está en el amor, que parece que nada la sale bien. No sé, lo está así un poco en general. Y bueno, parece que ya por lo menos, después de 5 años de estar viviendo en Berlín, ha conseguido un puesto de lo suyo en un estudio de arquitectura por fin. O sea, que por ahí parece que se rompe la racha de mala suerte. Bueno, y luego tiene momentos bonitos, ¿eh? Hay que decirlo, que no está todo el día sufriendo. Tiene momentos bonitos, cosas como son. Lo que sí era necesario e imprescindible es que los dos tuvierais mucha química. Y evidentemente yo no sé si os ayudó el haber trabajado en una serie de televisión durante un tiempo, una serie de muchísimo éxito, en donde os tocó compartir muchos planos y muchas secuencias. ¿Ayuda a la hora de conoceros? Hombre, por supuesto que ayuda, ya que hemos estado 4 años juntos en la serie, pero bueno, creo que lo de la química es una cosa que es o no es, tampoco se puede crear, ¿no?
Entonces, en este caso, seguramente si no hubiésemos hecho los 4 años de serie, la No hubiera... existiría. y no- Seguramente no. No hubiéramos hecho esta película, ¿no? A empezar, ¿no? La hubiera habido igualmente, ¿no? Hombre, mucho mejor porque ya nos conocemos, tenemos mucha confianza y ya sabemos desde dónde trabajamos cada uno y ha sido muy cómodo y me dio mucha alegría saber que Blanca estaba en el proyecto. Imagino que a ti igual. A mí igual, ¿no? Yo siempre te facilita mucho las cosas, saber que así de entrada la persona con la que tienes el grueso de tu trama en ese proyecto la conoces y no es que te conozcas solamente, sino que tienes un nivel de confianza muy alto y vas a estar tranquilo 100%. Yo sí tomo como punto de partida esa serie, hablamos del internado, sí, y hasta lo que parece que no pasa el tiempo, pero el tiempo ha ido pasando. Lo que sí me he dado cuenta es la búsqueda, la elección dentro de lo que en este país, España, se puede elegir. Las opciones de trabajo son las que hay y son las que hay. Pero sí el riesgo que habéis asumido tanto Blanca como John a la hora de intentar evolucionar en su trabajo, de no quedarte en algo muy concreto, porque normalmente los productores, y Nacho lo sabe exactamente igual, que no los directores, tienen un cliché, y ese cliché te puede acompañar durante toda la vida y es vuestra propia evolución. Es decir, a la hora de romper, de ir rompiendo continuamente moldes, insisto en el caso de los dos, porque es curioso cómo habéis seguido tanto vuestra carrera en tele como en cine, ¿no? Y a mí eso sí me admira. ¿Eso cuesta? Bueno, sí, ¿O sí viene dado? que sí. Yo la verdad que de proyecto a proyecto siempre intento ponerme un reto nuevo y que los personajes que vaya a interpretar no tengan nada que sean opuestos totalmente a lo que ha hecho el personaje anterior. Y bueno, sobre todo porque no deja de ser esto una carrera de fondo, un aprendizaje constante y el día que, según día llego a la edad de José Sacristán, ¿no? Pues me gustaría saber cómo él hacer de todo y hacerlo con una soltura muy, muy buena, ¿no? Entonces para eso tienes que, creo que es la vida, ¿no? Aparte del trabajo, ¿no? Como todo, reto tras reto para ir evolucionando como actor y como persona, vamos. Las chicas dicen que lo tenéis más fácil o más difícil a la hora de esa evolución. No lo sé. En Yo tu creo caso, que te pregunto. en mi caso ha sido todo bastante fácil, quiero decir, fácil e indoloro. Ha sido, no, o sea, en todos los sentidos me considero una persona muy afortunada porque las cosas me vinieron con esfuerzo, pero bastante fácil y desde entonces los parones que he tenido entre proyecto y proyecto han sido por, bueno, pues cosas así un poco más, cuestiones de agenda, pero los proyectos han venido rodados y no he tenido ningún parón en el que tuviera una gran incertidumbre de qué va a ser de mi vida, de mí, me volverán a llamar, no he vivido esa situación y siempre he tenido la oportunidad de combinar televisión y cine. Que es algo que podemos ver ahora en la actualidad. Es decir, yo creo que los espectadores tienen una oportunidad de oro de veros en Perdiendo el Norte, en dos papeles y dos personajes muy concretos, y veros en dos series que están haciendo dos pelotazos. Por un lado, Bajo Sospecha, que está funcionando muy, muy, muy bien. Sí, como un tiro, sí. Y por otro lado, lo que ha sido Los Nuestros. Es decir, aunque sean 3 capítulos, pero la explosión Sí, sí. de audiencia ha sido, bueno, evidentemente ahí está el 20 y pico de audiencia, en dos personajes que no tienen nada que ver con, evidentemente, lo que pasa en Perdiendo el Norte. Ahí vuelves a sufrir inmensamente, En Los siendo tu Nuestros. francotiradora, Sí. que nadie la quiera, la pobre, y que todo el mundo no que la desprecie, pero vamos, o sea, utiliza su trabajo, pero como persona, si la puedo meter puya, la meto durante todo, por lo menos el primer capítulo que Sí. hemos visto. Y en Bajo Sospecha, con doble identidad, averiguando qué ha sido del secuestro, desaparición, etcétera, La niña, sí. complicadita y en ritmo además muy complicado, pero que es una Sí. serie en donde yo veo que la afición en España sí ha evolucionado un montón Sí, cada vez y sí conecta evoluciona. con un público y un target mucho más amplio que al que a veces se pretende, ¿no? Sí, porque la verdad que al final en las casas da igual las edades o sexos que todo el mundo puede sospechar, ¿no? Entonces, por suerte va para todos los públicos. O sea, está bien. Y los nuestros, encantadas, supongo, con lo que Estamos ha pasado. Sí, que tuvimos mucha ilusión, nos lo curramos mucho este verano en Fuerteventura y Madrid rodando la miniserie
y teníamos muchas ganas de estrenarla teníamos mucha curiosidad también por saber cuál iba a ser la acogida y parece que ha sido buena, quedan 2 capítulos y a ver qué tal, a ver. A ver qué pasa con ese personaje, que ustedes un ver. poco... donde pone el ojo, pone la bala. Es así, eso sí. Lo tenemos claro. Y de pronto te vas a otra época porque vas a estar en una serie en donde hay una apuesta tremenda por parte de Televisión Española para estar en Carlos V, ¿no? Sí. Una serie de una gran ambición y además imagino que el personaje realmente es un bombonazo. Es un personaje difícil también, pero un bombonazo. Sí, ya se está rodando Carlos V y a ver qué tal. Yo creo que estamos como muy ilusionados, pero tenemos un poco la presión de la predecesora Isabel, que bueno, triunfó todo lo triunfable en España. Entonces, bueno, estamos intentando estar a la altura de Isabel. Pero es repartazo. Sí. Un actor como Álvaro que es maravilloso. Y todo lo que hay metido, o sea que te vamos a ver de época total y absolutamente. Sí, ¿no? sí, bueno, estoy Y tocando además, todos los palos este año. Menuda era la buena señora que te toca, ¿eh? Sí. Tampoco es sencillito No. que digamos. Nacho, hablamos de tele, ¿y tú la tele cómo la tienes? Bien, como bien, que bien, ya gracias. después de 7 vidas dijiste, Gracias. ya me he gastado todas mis vidas en la tele. No, nosotros con el mismo equipo de guión de 7 vidas, que llevo 15 años con ellos, Por eso. estamos preparando ahora una serie también. Lo que pasa que nosotros en comedia tardamos mucho en centrar el tiro, ¿no? Llevamos ya como 6 meses con el primer capítulo y yo creo que está quedando una cosa bonita. Lo que pasa que somos muy pesaditos y aún haremos unas cuantas versiones más antes de pasar al segundo. Lo malo es cuando os metéis en comedias, ya no te digo el referente, ¿no? Pero cuando uno se mete en comedia semanal, aunque sea de situación, el buscar el guts, el mantener ese nivel es lo que, tú lo has comentado una vez, es que te deja, son auténticas pesadillas todas las noches. Se sufre mucho. Con los es personajes decir. que vuelan en tu cabeza. Sí, en comedia es que siempre nos ocurre lo mismo. Vamos con unos primeros capítulos donde hemos tenido el tiempo que requiere la comedia y luego cuando te metes en la semana tras semana, hacer un guión de comedia cada semana se convierte en algo complicado. Evidentemente yo lo disfruto y me lo paso bien, si no, no lo haría, pero la página en blanco de la comedia es terrorífica. Nacho, con lo bien que dices a veces los momentos dramáticos que en todas tus películas lo tienen, ¿nunca te ha dado por hacer un dramón de estos casi, vamos, de hacernos llorar a todos a moco tendido? A mí me gusta mucho el drama, ¿eh? Lo que pasa es que llevo toda la vida escribiendo comedia, me encuentro cómodo. Lo que sí que me gusta es que en mis comedias siempre haya un momento de corazoncito, ¿no? Que siempre partimos de un conflicto real y, como hemos dicho antes, los conflictos reales hay que tratarlos con respeto, ¿no? Y yo, mientras pueda hacer ese puntito de que te estás riendo y de pronto hay algo que te hace volcarte y que te toca el corazón, a mí es un tipo de escritura y dirección que me interesa mucho. De momento estoy con ello. Algún día haré un dramón. Para que lloremos todos, ¿no? Sí, y coges sí. a Blanca y a Sí, John, sí. que también saben hacer llorar, ¿eh? Por supuesto. Lo bueno de esta película es que yo, por los pases que hemos hecho los espectadores, que lo que te comentan es que joder, nos estamos riendo mucho y de pronto nos toca el corazón. Digo, pues a mí me encanta eso porque es lo que realmente queríamos hacer. ¿Por qué, siendo un género que es muy, muy típico español, el de la comedia, que siempre ha estado muy unido y muy pegado al llamado cine popular, a veces a los actores, en este caso a Blanca y a John, no se les ha dado prácticamente oportunidades para hacer comedia? ¿Se considera como un género menor? Yo no sé, chicos, si realmente pensáis que la comedia es un género menor cuando conecta también con el público, ¿no? Vamos, Es algo para que nada. forma parte de nuestra historia. La comedia es muy difícil, requiere un gran sentido del ritmo, una gran técnica detrás, que eso, esta gente que hemos hablado antes, Javier Cámara, Carmen Machi, Son atletas. llevan tantas horas de vuelo que es que lo hacen sin pensar, yo creo, ¿no? Y por supuesto que es un género complicadísimo, que hay que tener un gran respeto, y me alegro que 8 apellidos vascos pues hayan llevado algún Goya, ¿no? por esa película, ya que es verdad que requiere un gran esfuerzo y igual que en el drama, vamos, hacer reír es creo que más difícil que hacer llorar. Ya que a la hora de hacer llorar cualquiera puede engancharse a algo que sí que le ha sucedido, bueno, pero hacer reír te ríes
la nada, ¿no? Es como, no sé, me parece tan difícil hacer reír. Claro, yo imagino que Blanca pensará algo similar, pero es que además hay que mantener ese equilibrio, porque si te pasas es ridículo y si no llegas no tiene ninguna gracia, ¿no? Supongo que buscar ese equilibrio de actuar como si fuese un drama, como desde la realidad, pero con los toques que tiene que tener una comedia para buscar la sonrisa o la complicidad del espectador. Supongo que eso sería lo más difícil a la hora de buscar ese tempo, ¿no? Para eso está este hombre que es magnífico, pero A mí, a título personal, yo creo que esas de las cosas que más miedo me daban. No pasarme y pasar de reírnos todos juntos a que se rían de ti, ¿no? Todo este tipo de cosas. O sea, y sí que es verdad que tener cerca a Javier Cámara o a Carmen nos daba mucha confianza, pero porque ellos se manejan en esa línea fina, 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 súper bien, en un tono muy alto, pero se manejan muy, muy bien. Entonces nos daban muchas claves, nos guiaban, nos daban consejos y nosotros les pedíamos consejos directamente. Y nos daban sobre todo también mucha confianza, porque en cierta forma creo que nosotros, tanto John como yo, creo que somos inexpertos en este nivel de comedia y bueno, te sientes ahí un poco como un poco inseguro, ¿no? Y uno se queda con ganas después de hacer una comedia, de volver a repetir. Por supuesto. Sí. Sí, seguir mejorando, porque esto... ¿Cómo es? Imagino que la primera vez que visteis la película, ya sé que lo primero que hacéis cuando veis es taparos los ojos, decir, qué horror, esto no tenía, ay, si esto tenía que haberlo hecho, no, tal. O sea, estáis más pendientes del plano, de cómo se ha hecho, que realmente del conjunto, ¿no? Pero bueno, si la habéis visto más de una vez, ya podéis opinar. ¿Qué pensasteis cuando visteis la película? Aparte de eso que os pasa a todos los actores, siempre sacaros todos los defectos y más. No, bueno, en mi caso intento ser, no puedo ser objetiva, es imposible, pero intento ver también, o sea, veo cosas malas, pero veo cosas buenas también. Pero sí que creo que es necesaria una segunda vez de sesión de cine para ya no ver todas esas cosas, sino ver todo el conjunto, porque hay muchas veces que se pasan desapercibidas muchas cosas de la película sin que te des cuenta. ¿Y a ti, John, cuando la viste y te viste en comedia? Bueno, pues... Mira al infinito. Bueno, pues un poco de todo. La verdad que a mí la película me gustó mucho, porque tiene un maravilloso montaje, un ritmo que hace que no te despegues de la pantalla en un momento. Yo a nivel personal, pues hay cosas que de mi interpretación me gustan mucho y otras que digo, ¿pero qué has hecho ahí, tío? ¿Pero qué? Pero bueno, que mejor que dejarse en manos de Nacho García Velilla, que tiene muy claro qué es lo que tienes que hacer, que te lo explica muy bien y bueno, y hacer tu cometido y que sobre todo este señor se quede satisfecho con lo que hemos hecho ahí. Nacho, se estrena este fin de semana. Imagina que no tienes nada que ver con esto, como no tienes nada que ver con los apellidos vascos, como por ejemplo. ¿Por qué irías a ver Perdiendo el Norte? Tú que eres un aficionado a la comedia. Y yo principalmente porque creo que se puede pasar un muy buen rato, te puedes reír y lo que es, yo creo, importante de esta película es que puedes hacer una catarsis a través del humor, ¿no? Te puedes emocionar a través del humor, pero de un humor que parte de una realidad muy cruda, ¿no? A mí ese tipo de cosas de estar riéndote, pero cuando sales dices, coño, que lo que me han dicho es muy serio, ¿no? A mí esas cosas me gustan mucho como espectador. Y yo, afortunadamente, por las proyecciones que hemos visto, pues tengo que decir que la gente se lo pasa muy bien. Entonces, si quiere pasar un buen rato, ahí estará Perdiendo el Norte. Uno se sonríe, uno tiene momentos de carcajadas auténticos, tiene un montón de detalles, muchos guiños que Nacho mete en su película y que no os debéis perder. En una segunda visión se ve, yo creo que mucho mejor, y ellos también en la verdad. Sí, es que la comedia tiene eso. La comedia la disfrutas mucho, pues, admite varios visionados, digamos. Pero yo quiero, permíteme felicitar a todo el reparto, y en especial a Blanca y a John, por una cosa que me gusta mucho de los actores, y últimamente os lo digo en una generación muy concreta como es la vuestra, y es la capacidad de riesgo. Es decir, me parecéis arriesgados, me parecéis valientes, me parecéis gente con mucho talento, y por eso estáis donde estáis. Así que yo os deseo lo mejor, de verdad, para próximos proyectos, para lo que estás ahora metida, Blanca, que necesitas mucha mierda, nunca mejor dicho, sí, y mucha fuerza, pero creo que de eso sobra, ¿no? Y talento también. Así Muchas que, gracias. queridos, ha sido un placer. Ojalá la película tenga por lo menos los 2 apellidos vascos de éxito,
y os veamos dentro de muy poquito. Falta una asignatura que me encantaría veros en teatro, ¿no? Porque pienso A nosotros que también. en algún momento dado Sí. Sí. también os pondréis encima de una tabla, porque es algo que necesitáis, ¿no? Es Sí. simplemente para crecer. No, Sí, no hay más. absolutamente, vamos. Yo tengo unas ganas cada vez más, me pica cada vez más. O sea que ya enseguida supongo que me subiré a un tablao ahí. Y Blanca, cuando la dejen un poco en paz, me refiero de series, de películas Claro, y hay que tal. buscar el momento. Buscará el Hay momento. que dedicarse mucho a ello. Pero ahí estaremos sí. en primera fila aplaudiendo, estoy Muchas convencido. gracias. Muchas gracias, un placer. Nacho, toda la mierda del mundo. Y muchas gracias, un placer siempre hablar contigo. Gracias.